Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es miércoles 12 de febrero y queremos en esta mitad de semanita acompañarles con toda la actualidad, ya lo saben, en nuestro directo y un poquito más tarde en nuestra repetición y en redes sociales. Entonces, muchos temas que contarles, como decimos, para que pues estén informados, tanto lo que ocurre a nivel Euskadi como también lo que ocurre a nivel nacional y también, pues de vez en cuando, internacional, por supuesto. Comenzando, además, por la capital vizcaína, por Bilbao, porque la Policía Municipal de Bilbao ha detenido a un joven en Santutxu por un presunto delito de tráfico de drogas. El detenido de 22 años, al detenido de 22 añitos le han incautado más de 100 gramos de hachís troceado y preparado ya para su venta, además de 1.700 euros en efectivo. Como hicimos, ha sido una labor de esta atención de la Policía Municipal de Bilbao, en el barrio bilbaíno de Santutxu. Los hechos se produjeron el pasado lunes 10 de febrero, en torno a las 4:30 de la tarde en la zona de Azurlecu, cuando gracias a la información facilitada por varios vecinos y vecinas localizaron a una joven junto a su vehículo consumiendo hachís junto a otras personas. Bueno, pues facilitando la labor policial, el varón accedió a entregarles el hachís y el dinero en efectivo que tenía en el interior de su vehículo, reconociendo que la droga estaba dispuesta ya para su venta. Por todo ello, como decimos, este joven de 22 años pues ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, 100 gramos de hachís troceado ya para vender y, como decimos, más de 1.700 euros. Todo esto, pues en ese interior del vehículo, en una bandolera. Ahí vemos las imágenes de lo que llevaba este joven en el barrio, como decimos, bilbaíno de Santutxu. El detenido ha sido ya puesto a disposición judicial. Bueno, seguimos con más actualidad. Bueno, ya lo contábamos ayer, la subida del salario mínimo interprofesional aprobada en el Consejo de Ministros y Ministras. Pues bueno, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, ha publicado ya hoy mismo la subida del salario mínimo interprofesional, el SMI, en un 4,4% para este año 2025, como decimos, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, es decir, que también en enero, aunque ya haya pasado, va a ser con carácter retroactivo, y se sitúa el SMI hasta los 1.184 euros mensuales en 14 pagas, pero eso sí, también la noticia que está dando mucho de qué hablar, que bueno, esto decimos es una buena noticia, ¿no? Este pacto alcanzado, lo contábamos, entre sindicatos, representantes de comisiones obreras, UGT, el Ministerio de Trabajo, sin el acuerdo con de la patronal. Tenemos que celebrar, ¿no?, la subida del SMI en unos 50 euritos al mes. Pero ya saben el enfrentamiento, que también se lo contábamos ayer y también escuchamos a la ministra Yolanda Díaz, ese encontronazo entre el Ministerio de Trabajo, capitaneado por Yolanda Díaz de Sumar, y el Ministerio de Hacienda, capitaneado por María Jesús Montero, que hoy no ha ido al Congreso de los Diputados por encontrarse enferma, encontrarse mala, del Partido Socialista, porque se enfrentan a esa decisión del Ministerio de Hacienda precisamente para que las personas que perciban o percibamos el nuevo salario mínimo interprofesional pues tengan que tributar al IRPF, o sea, tengan que hacer esa declaración de Hacienda, porque pues así lo ha adoptado. Ese encontronazo, aunque dicen que hay buen rollito entre los socios, entre Sumar y el Partido Socialista, aunque ya han anunciado desde Sumar que van a recurrir, que van a presentar alegaciones, e incluso el Partido Popular está de acuerdo en esto. Ojo, cuidado, que seguiremos informando y seguiremos contando. Y también, con más actualidad, imágenes y testimonios. Y ayer escuchamos al expresidente de la Federación Estatal de Fútbol, Luis Rubiales, defendiéndose, ¿no?, de esa, en el juicio, ¿no?, por ese beso no consentido a la jugadora de la selección estatal, a Jenny Hermoso. Pues hoy le ha tocado el turno también de hablar y exponer a la fiscal del juicio por el caso Rubiales, y asegura que estamos, la propia fiscal dice, ante una jugadora, una simple jugadora que se enfrenta, ¿no?, a una federación de fútbol con mucho poder y al propio Luis Rubiales también como máximo responsable de la federación.
federación, ¿no? Como con mucho poder. Pregunta además a los presentes en la sala, en el juicio de hoy, ¿cuándo opinan ellos? Cuando, bueno, que dicen que hay que denunciar para creer a una víctima de agresión sexual, y es que dice que un piquito, un besito, en un principio dijo piquito, luego que sí besito, el perito, ¿no? Al final se puso piquito, besito, pero que, bueno, pues lo mismo, no es consentido un beso en los labios a la jugadora Jenny Hermoso, y mantiene la fiscal su petición de 2 años y medio para, como decimos, al expresidente de la Federación Estatal de Fútbol. Vamos a escucharla. ¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? ¿Acaso ella no tenía derecho a celebrar un triunfo deportivo de tal entidad como que, como parte de la selección femenina de fútbol de España, habían sido campeonas mundiales? Está claro, porque así lo ha manifestado, que ella tenía sentimientos encontrados. Ella quería pasar desapercibida, que todo esto no quedara en el beso no consentido, sino en el triunfo de la selección y de ella como parte de esa selección. ¿Qué le podemos exigir que haga? ¿Que se vaya en un rincón a llorar? ¿Que monte un espectáculo? ¿Podemos exigirle eso? ¿Es menos víctima por eso? ¿Tiene que mostrar un comportamiento o un plus? ¿Por qué no se hacen otros delitos? ¿Alguien que le roba y se va luego a comer con sus amigos es menos víctima? ¿Por qué lo seguimos haciendo en el tema de las agresiones sexuales? La ley ha mejorado, ha cambiado, pero todavía nos queda mucho por mejorar en este aspecto, en el ámbito del procedimiento, en el ámbito del juicio. Es que estamos ante una simple lo digo en un sentido obviamente no peyorativo para ella, jugadora enfrentada contra toda una federación de fútbol con un poder que ya hemos visto en el juicio que tenía, y con un presidente que no es que mandara mucho, es que mandaba todo. Si hubiera cedido, no habría represalias, posible trato de favor en la federación, no tiene que dejar su domicilio en Madrid, no tiene que aguantar insultos en las redes sociales, puta hija de puta, no tiene que pasar por justificarse una y otra vez, por revictimizarse una y otra vez, no tiene por qué aguantar que le amarguen su baja Ibiza, que alteren su paz y su tranquilidad. No tiene por qué escuchar que el testigo, señor García Cuervo, la llame públicamente en el acto del juicio manipuladora e influenciable. ¿Pueden decir cuándo hay que denunciar para creer a la víctima? ¿1 día, 2 horas, 3 días, 10 días? ¿Cuántos? ¿Qué pretendíamos? ¿Que en vez de ir a levantar la copa se fuera a la policía australiana a denunciar? ¿Que viniera y en vez de ir a Moncloa o a celebrar el triunfo en Madrid se fuera a denunciar? ¿Que en vez de irse a Ibiza a ver si lograba descansar se fuera a denunciar? A ver, el día 29 de agosto, estos hechos son el 20 de agosto, Jafo acudió a un abogado porque quería denunciar. Una víctima, y más de una agresión sexual, necesita un tiempo de reflexión, de asesoramiento, de consejo. ¿Le podemos recriminar que falta a la verdad y que hubo consentimiento porque denuncia 10 días después? ¿O porque la Fiscalía le obliga a denunciar? Estamos hablando de una mujer adulta que necesita, obviamente, asesorarse e informarse, porque podía sospechar las consecuencias que tenía,
esta denuncia. Y ya lo hemos visto, las consecuencias. Que el señor Rubiales, desde un primer momento y en su declaración en instrucción, dice que un piquito y un besito a la hora de examinarlo en los labios no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora dijo que es besito. ¿Por qué? Porque el perito dijo besito, no dijo piquito. Pero es más, vamos a aceptar que le dijera: te puedo dar un besito. Ella tiene que imaginar que un besito es un beso en los labios. ¿Acaso nos vamos saludando con nuestros amigos, con nuestros familiares, besándonos en los labios o en la boca? Más lo dijo ella: yo no me he saludado nunca con el señor Rubiales dándome un beso en los labios. Lo dijo él: yo tampoco me he saludado con la señora Hermoso, en unas circunstancias especiales. Justifica así, pero señor, unas circunstancias especiales. En plena celebración, retransmitido por todo el mundo, precisamente en las circunstancias especiales para no hacerlo, no para hacerlo. Como siempre hay que nos tenemos que atener a las circunstancias concretas del hecho, del autor, etcétera, el contexto. Es más, hemos pedido la mínima. La pena va de 1 a 4 años. 1 a 4 años. Precisamente hemos tenido en cuenta la circunstancia de que se trata de un beso y no de una conducta de mayor intromisión, como puede ser añadido a tocamientos en genitales, etcétera. Y por eso pedimos la mínima, pero en ningún caso lo consideramos de menor entidad. Es que lo vio no toda España, es que lo vio todo el mundo. La humillación y la indignación para la víctima es mayor cuando ese acto encima lo tiene que presenciar el mundo entero. Bueno, y mañana una cita en la sala BBK, mañana jueves a las 8 menos cuarto, aunque bueno, ya avisamos que no hay invitaciones disponibles, bueno, no nos esperábamos menos, porque vamos a hablar no solamente de la trayectoria, el recorrido de uno de los grandes, ¿no?, de la escena vasca como es Alex Angulo, pero también de toda la escena vasca en general, ¿no?, de lo que es el teatro en este país, con la presentación escenificada de La maleta de Alex Angulo, un proyecto impulsado, y es un proyecto además vivo, un archivo vivo, que ahora nos comentarán qué es esto de archivo vivo, impulsado por Maida Zabala, viuda del propio Alex Angulo. Maida, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer, gracias por atendernos, bien acompañada por Esther Velasco, otra de las impulsoras, actriz y productora teatral. Esther, buenas tardes, Arratsaldeon, Arrastión. Un placer, gracias a las dos. Bueno, cuando hablamos, Esther, Maida, de archivo vivo es porque, bueno, La maleta de Alex Angulo sí toma como punto de partida, ¿no?, hasta 5.000 documentos, no solamente, y que también, ¿no?, de la vida, ¿no?, del queridísimo actor, cuando se cumple además una década, Maida, que nos dejó, fíjate, parece que fue ayer, y ya 10 años sin el gran Alex, sino que también es la historia de lo que es el teatro vasco, de las compañías vascas, de cómo se trabajaba en los años 60, 70, 80 y 90. Es decir, Maida, ¿cómo surge, cómo es el punto de partida de esta maleta que se va a ir llenando, seguir llenando de recuerdos, porque como decimos que es un archivo vivo, pero que os ha llevado 7 años de intenso trabajo? Sí, la verdad es que ha sido un trabajo largo, pero ahora ya visto con la vista con cierta perspectiva, vemos que ha merecido la pena, porque creemos que es como un testimonio realmente de lo que fue el teatro desde los años 60 hasta nuestros días. Bueno, sí, unos años 90. Digo nuestros días, pero ya están también los 90. Una ardua tarea para las dos, ¿no?, impulsoras de este proyecto, porque como decimos, hay ese trabajo de recuperación, catalogación, digitalización, con la historia de eso, de preservar, de hacer ese recorrido por la historia de nuestro teatro, como decimos, con el maestro de ceremonias que es Alex Angulo, con dos de las compañías también más importantes, ¿no?, como son Cómicos de la Legua y el colectivo Carraca. ¿Cómo ha sido para vosotras, también Esther, toda esa recopilación? Estamos hablando de muchos archivos
que me imagino que no sé cómo lo habéis encontrado, cómo ha sido, hombre, con bueno, los archivos, fotos que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Incluso del primer, ¿no? Maida, corrígeme si me equivoco, del carnet de actor de Alex, ¿no? Sí, porque antes necesitabas un carnet para justificar que eras actor. Entonces, bueno, ahí tenemos la suerte de que Alex conservaba todas esas cosas y tenemos el carnet, que por supuesto está puesto en la web, porque son cosas curiosas que yo creo que a la gente le va a gustar escucharlas o leerlas. El resto de materiales, Esther, ¿cómo habéis ido recopilando? Además de, por Mira, supuesto, ese recorrido por la vida, ¿no? de eh, profesional de Alex. de alguna forma hemos querido como dar visibilidad a toda la información que contenía esa maleta, ¿no? Alex le gustaba mucho guardar cosas, recortes de prensa, procesos de trabajo, guiones, fotografías, programas de asociaciones culturales por donde participaba el grupo. Entonces, de alguna manera hemos querido dar visibilidad, sobre todo nos ha importado mucho que no se pierda toda esta información, porque es un legado documental muy importante, porque es a través de él lo que podemos ir viendo es la profesionalización del teatro vasco, los inicios de la profesionalización del teatro vasco aquí en Euskadi, ¿no? Justamente en esas décadas de los 60, 70, 80. No podíamos dejar perder todo este material y ha sido una labor de hormiguitas. Han sido 7 años de trabajo en solitario, Maida y yo, buscando fechas, títulos, lugares. Todavía estamos en proceso porque se trata de una maleta viva porque lo que pretendemos es dar autoría a todas los documentos que aparecen, tanto en fotografía como en cartelería, ¿sabes? Adaptaciones, Audios también tenemos. hay muchos audios. Conforme van pasando las décadas, se va enriqueciendo de color la maleta, ¿no? Va como teniendo más archivos de audio, archivos de vídeo. De hecho, al principio es como decíamos, es una web como triste, ¿no? Tenía Sí, poco, blanco y negro. bueno, como la época, ¿no? Un poco blanco y negro, pero luego ya sí que es verdad que al irla enriqueciendo con documentación más moderna, pues va cogiendo ya un matiz más alegre. Hemos tenido que viajar mucho por hemerotecas para poder conseguir la fecha, que era clave. O sea, ¿qué era primero, un espectáculo y después el otro? ¿O cuál era? ¿No? Un poco como ese mapa lo hemos tenido, ese puzzle lo hemos tenido que ir haciendo a través de hemerotecas para buscar y datar concretamente cada cosa, ¿no? Sabiendo que todavía puede haber errores, por eso estamos abiertos a que la gente pueda participar a través del correo electrónico que se pondrá en funcionamiento mañana, después de que lancemos la web, porque hasta hoy, hasta mañana no se podrá visitar. Estamos viendo esas imágenes, algunas, ¿no? de esa maleta, de ese archivo vivo, y es que hablábamos de cómo es el fiel reflejo, ¿no? de esa evolución en la escenografía vasca, ¿no? Yo creo que es algo muy necesario que no existía, como lo estáis mostrando vosotras, hasta ahora. Bueno, mañana será oficial, pero ahora lo estamos contando. No existía algo de este calibre, ¿no? Recogiendo esa evolución, ese primero blanco y negro, esas dificultades, ahora también el mundo, ¿no? ¿Verdad? Esther, ¿qué vamos a decir, no? Del mundo actoral, que también sigue siendo complicado, pero claro, nos echamos la vista atrás, los años 60, 70, 80, más todavía. Quizá no había tantas compañías, ni había tantos actores y actrices, quizás conocías hasta todos, ¿no? En la escena vasca, y vemos cómo es esa evolución. Aquí vamos a ser testigos y además este archivo, bueno, esta plataforma o esta web va a ser de consulta gratuita y abierta al público general. Sí, descarga, también permite que cada archivo se pueda descargar gratuitamente. De lo que tratamos es de que sea un material que sirva de estudio e investigación para futuros doctorandos. O sea, realmente es poner la primera piedra de lo que nosotros pretendemos, que es impulsar la creación del archivo digital de las artes escénicas, que a día de hoy todavía no existe, ¿no? Y es una pena porque creemos que es una labor muy importante la que bueno, está por realizar. No, de más compañías, porque nosotros hemos podido acceder al material finito, claro, de la maleta de Alex, ¿no? Es infinito a partir de ahora, ¿no? Que la gente pueda ir colaborando, pero lo que pretendemos es que haya otras maletas impulsadas desde instituciones o desde donde sea, ¿no? A partir de esta, ¿no?
Sobre todo, Exactamente. eso, siendo muy conscientes que si en los tiempos que corren, si todo esto no se digitaliza, se pierde. Claro. O sea, Para ello hemos contado con el archivo histórico de Euskadi, ¿no? Con la ayuda a la hora de digitalizar los documentos. A partir de ahora, como comentáis, bueno, a partir de mañana se presenta, ahora comentaremos, hablaremos de esa presentación, bueno, pues va a ir creciendo esa maleta con historias, ¿no? Con imágenes, con archivos de artistas, intérpretes, con, bueno, gente que quiera, ¿no? O incluso, ¿no? Medios de comunicación, público en general, que quiera aportar esos materiales, ¿no? Para que no se pierdan, y para ello, ¿verdad, Maida, Esther, se habilita ya dentro de la propia web un email que es ales@lamaletadealesangulo.eus, donde se va a recoger todo eso, pero eso es un trabajo importante. No sé si Esther, Maida, sabéis lo que es importante, pero sí, no vamos. lancemos un mensaje equivocado, ¿eh? Estamos lanzando un mensaje a lo grande. Estamos intentando como terminar de construir la maleta de Alex. La maleta de Alex es un fondo documental que pertenece a su legado y seguimos como buscando, pues eso, ¿no? El completar el cartel de la obra que ya está en la maleta, no queremos ampliar de momento otros contenidos de otros grupos de teatro, de otros componentes, ¿sabes? Es completar lo que ahora existe con la ayuda de la participación. Nosotros hemos puesto como la primera piedra Piedrita. de algo que tiene que ser muy grande, porque en realidad lo es. O sea, el teatro en Euskadi es muy grande. Por ejemplo, claro, pensando, pues alrededor de Maribí, Bilbao, Goyoaga tiene que haber otra maleta maravillosa. Claro, pero ¿dónde está todo ese Pero material ¿quién de lo Maribí? tiene? ¿Quién lo va a hacer? Nosotras no podemos hacerlo. Nosotros podemos hacer la maleta de Alex Angulo, que es. Ese es un poco el mensaje que queremos, ¿no? Que Que nos ahí ayuden a creo completar que ahí lo que es creo el que contenido. son las instituciones las que tienen que tomar a partir de aquí Sí, el relevo. sí. Y Es ir como, creando esas maletas de diferentes exacto. representantes, ¿verdad? Claro, porque Claro. todo esto es una iniciativa privada, o sea, es un esfuerzo, ya te digo, o sea, Es un llevamos esfuerzo terrible de 7, 8 años, las 7 dos años solas. en solitario. El último año apareció nuestra Nuestra salvación, que fue Iru Iru Digital. Digital, que Con ellos hemos conseguido hacer la plataforma, ¿no? y con Alfredo Murillo que hizo el diseño, porque realmente nos entendieron en cuanto les expusimos Sí. y les apetecía muchísimo porque ellos nos entendieron y vieron lo importante que era el proyecto. Sí. Pero eso es como, de alguna manera lo que queremos es como hacer un acento aquí, ¿no? Ojo, que esto está sin hacer, lo hemos hecho nosotras. A partir de ahora, ¿quién lo va a seguir haciendo, ¿no? Importante lo que estáis comentando, como dices, Esther, Maida, para que no se pierda toda la historia que tenemos dentro de la escenografía vasca, que se vaya completando, que sean muchas maletas, pero claro, eso tiene que haber aquí instituciones, tiene que haber, bueno, pues rebar todos a una, porque en este caso hablamos de la maleta de Alex Angulo, pero esto es un trabajo de tantos años y es tan costoso que, bueno, se va a ampliar dentro, ¿no?, de esa maleta de Alex Angulo, pero bueno, pues intentar que no se pierda nada de las compañías de actores y actrices para que esto que es muy nuestro, que tenemos, no lo perdamos. Curiosamente, nos ha aparecido ya un donante. Nos ha aportado 4 documentos maravillosos que no teníamos. O sea, a la hora de elegir un espectáculo, teníamos el título del espectáculo, un poco la ficha técnica, quienes participaban, pero no teníamos una imagen. Y ¡pum!, apareció un cartel, 2 carteles de una cesión de una persona, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, que lo que ya existe en la maleta lo podamos enriquecer un poquito más. Ir completando, ¿no? Ir poniendo todo lo que necesitamos en la maleta, todo que quede completita y como decimos, y que esta labor, además, que ya decimos así, y es que claro, ya va a trascender, va a perdurar en el tiempo esta maleta de Alex Angulo. Maida, en lo personal que ha supuesto para ti, me imagino que también ver incluso archivos o fotos que igual ya casi ni recordabas, ¿no? Sí, hombre, yo muchas cosas de las que hay en la maleta realmente yo no las he vivido, así como Esther sí, porque fue compañera de Alex desde los comienzos. Pues yo, Alex, pues bueno, por cuestión de edad y por lo que sea, yo voy a partir de Carraca con Alex. Entonces, bueno, ¿qué me ha supuesto? Pues a mí me costó mucho, a mí
me revolvía mucho las tripas el ver todo eso y el abrirlo y el ponerlo, ¿no? A disposición del futuro público. Ujú. Pero bueno, hablando con Esther, lo vimos luego ya tan claro que apartamos sentimentalismos y historias un poco más personales, ¿no? Y dijimos, venga, a por ello. Por eso, el espectáculo de mañana sí que es un homenaje profesional. A ver, yo quiero ahí aclarar un punto que si hay mucha confusión por parte de la gente que se creen que va a ser un homenaje más, Familiar o sí, personal. familiar, personal, íntimo. Y no, yo creo que va a ser como un encuentro de todos los profesionales que estuvieron con Alex desde sus comienzos. O sea, evidentemente que va a ser muy emotivo y que nos va a tocar a todos y a mí personalmente, porque mentiría si dijese lo contrario. Pero bueno, es un encuentro profesional, sí, Con principalmente. compañeros, compañeras como Esther, ¿verdad? ¿Cuántos años? Bueno, compañera de batallas, ¿no? De profesión. Sí, ¿Cuándo sí, una conociste a curiosidad. Alex? Te cuento una curiosidad. Bueno, en la parte en la web hay un apartado que se llama curiosidades. Ahí es donde se pueden encontrar ciertas cositas que la gente no sabe o que son anécdotas y tal. Pues una de ellas es, por ejemplo, fue mi primer profesor de acrobacia y expresión corporal. Yo empecé a formarme en la Escuela de Cómicos de la Legua y uno de los profesores era Alex Angulo. Era el profesor de acrobacia y expresión corporal. Sí, sí. Era buen profe, sí, ¿no, Esther? ¿Tú buena Ah, alumna? fantástico, fantástico. O sea, era divertido, te daba una confianza para poder hacer acrobacia, imagínate. O Sí. sea, yo sé, en clase éramos muchos y había que hacer acrobacias en parejas y entonces yo me ponía de pie y nadie quería hacerlo conmigo porque yo era como alta y grande, ¿no? Entonces todo el mundo se escapaba y al final aparecía Alex, con la confianza de esa, yo te voy a ayudar a hacer el volatín, ¿no? O sea, era un profesor maravilloso, muy divertido. Trabajar con Lenny era muy divertido. Además, chicas, Maida, Esther, de la maleta de Alex Angulo, ahora comentamos, mañana, bueno, ya no hay invitaciones disponibles, están agotadas en la sala BBK. También, dentro de, bueno, de este proyecto, dando un paso más, vamos a avanzar ya, ¿no? De cara quizá verano, la realización, ¿no? La grabación de un documental también con la maleta de Alex Angulo. Sí, está a partir del mes de julio creo que se empieza ya a grabar el documental sobre la maleta de Alex Angulo, que lo va a dirigir Alejandro Cortés Calahorra. Y bueno, es todo visto a través de nuestra hija Dodo y bueno, es todo lo que ella se encuentra en la maleta y visto a través de sus ojos. Es una historia que se ha montado Alejandro. Sabes que estos directores tienen su mundo y ya lo tienen. Pues bueno, será muy poético, no tengo ninguna duda, porque Alejandro es de una sensibilidad terrible. Y bueno, con ganas de seguir ahí teniéndole a Alex entre nosotros, ¿no? Porque quieras que no, es una forma más de sentirle cerca, que le sentimos muy cerca y está aquí mismo, está Ujú. aquí. Mm. Mañana estará todo colorado, rojo, muerto de vergüenza, porque él era una persona muy discreta y muy... no quería figurar nunca y esto le parecería una cosa abrumadora. Pero bueno, se lo merece y ahí vamos a estar encantados. Por supuesto, porque mañana a rebosar la sala BBK, mañana jueves 8 menos cuarto, ya sentimos, no hay entradas, no hay posibilidad, pero Esther, por comentar, y Maida, ¿qué va a haber mañana? Porque la presentación va a ser especial, una presentación con escenografía, con también compañeros, compañeras, como comentas, ¿no? De profesión. ¿Cómo va a ser? Vamos a poner un poco los dientes largos, la gente que no pueda ir, pues bueno, pues Bueno, lo podemos sí. contar aquí. A ver, en el escenario es básicamente hemos desarrollado una idea muy sencilla, muy en la línea de Alex, que es que le gustaba mucho la poesía, le gustaba mucho la música y le gustaba mucho la radio. Entonces, un poco unir esas tres ideas con una puesta en escena muy sencilla. En el escenario hay 4 personas nada más y a través de los vídeos pues se irán viendo
de los vídeos y de la música se irá viajando, ¿no? Por distintos momentos. Elsa Moreno es la poeta, que es maravillosa, es una poeta que hace creación escénica. La música en directo de Andrés Tejo, y con las dos relatoras que son Almudena Cacho y Alicia San Juan. Ese es básicamente el planteamiento del escenario. Va a ser una... El patio de butacas es a lo que te referías. En el patio de butacas es donde va a estar la profesión, los amigos, los que han trabajado. Porque si pusiéramos en continuidad toda la gente que ha pasado a través de Cómicos de la Legua, de Carraca, los títulos de crédito serían de kilómetros. O sea, hemos intentado juntar al mayor número de gente posible en ese patio de butacas. Qué maravilla. Mañana va a estar, como comentáis, Maida, Esther, Alex, sonrojado, pero orgulloso y feliz. Maida, Esther, yo, ahora que os tengo aquí, a ver si, Maida, me recogís el guante para cuando se estrene el documental, cuando podamos contar más o tengamos alguna imagen, poder también presentarlo aquí a Tele7, que nosotros estamos rendidos a los pies de Alex Angulo siempre, somos fieles admiradores porque sigue entre nosotros, como decimos, con su obra y su arte, y queremos también poder hablar de ese documental, ¿os parece? Por supuesto que os lo comunicaremos y ahí estaremos. Un auténtico placer, gracias de verdad por atendernos, gracias por hacernos un huequito. Esther, Maida, un besito a los dos, de verdad, feliz tarde. Y mañana gracias. También, feliz tarde y un besito para Alex, que nos estará viendo. Es que ricasco, chicas. Agur. Un besito, agur. Continuamos con más temas. Hoy ha habido pleno de control en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja. Ha habido varios temas, bueno, ya saben, rifirrafe, ya ha empezado calentita la sesión con enfrentamiento entre el señor Núñez Feijóo, líder de la oposición del Partido Popular, y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, por el tema del salario mínimo interprofesional, con lo de que hay que tributar Hacienda, el IRPF. Bueno, eso ya se lo contamos y es en resumen, ¿no? Tiras a Foljas. Pero siempre nos fijamos, ¿no? Ponemos el foco de atención, ya que otros medios no lo hacen, a nuestros partidos políticos vascos, con representación en el Congreso, en la Cámara Baja. Empezamos por el Partido Nacionalista Vasco, porque el Grupo Vasco exige al Gobierno estatal que solucione la insostenible situación de los atuneros cañeros vascos atrapados en Senegal. El propio diputado Joseba Aguirrechea ha instado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a perfilar un plan de acción para que esta flota pueda seguir pescando pues atunes con cebo vivo en otros caladeros. Como usted bien sabe, la situación en la que se encuentra la flota de atuneros cañeros que han venido trabajando en aguas de Senegal y que actualmente se encuentra amarrada en el puerto de Dakar es insostenible. La no renovación del acuerdo pesquero con Senegal, al que desgraciadamente no le vemos mucho futuro, ojalá me equivoque, a diferencia del que se ha llegado con Cabo Verde, que nos alegramos muchísimo, digo que eso imposibilita que esos barcos puedan pescar cebo vivo necesario para pescar túnidos artesanalmente con caña. Si no hay cebo, no hay pesca. Por lo tanto, ¿qué pasos va a dar su Gobierno para dar solución a la situación en la que se encuentran estos barcos? Como sabe usted, el convenio pesquero entre la Unión Europea y Senegal, que fue firmado en el año 2014, concluyó en noviembre del año pasado, del año 24. Efectivamente, ahí han estado faenando una flota de atuneros cañeros vascos, en Dakar concretamente, desde hace 2 décadas. Durante este periodo se han visto sometidos a diferentes incidencias en materia de la emisión de licencias, pero también de la obtención de cebo vivo en la bahía de Han. Como consecuencia de todo eso, efectivamente, este grupo de atuneros cañeros, concretamente de la asociación Dakartuna, en estos momentos se encuadra únicamente a 3, el Pilar Torre, el Berriz San Francisco y el Iríbar Zulaika, 2 de ellos del País Vasco, 2 de los 194 barcos pesqueros del País Vasco, y el otro en Cantabria. Y efectivamente hemos estado desde el Gobierno de España, primero intentando que se renovara ese acuerdo pesquero, cosa que no es posible porque Senegal tiene una tarjeta amarilla por incumplir las normas en materia de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y también efectivamente desde un punto de vista económico ayudando
a estas empresas, concretamente con 3 ayudas de 250.000 euros sobre el tema. Estamos buscando una salida, estamos viendo si en caladero africano, nacional o incluso americano es posible darles una salida técnica y, evidentemente, como usted sabe, y estamos en contacto con ellos y con el Gobierno vasco, vamos a intentar trabajar para que tengan una salida efectiva y puedan continuar su actividad. Le agradezco y está bien lo que usted ha dicho, pero ustedes tienen una herramienta que depende de ustedes y solo de ustedes, que es la elaboración del informe de flota. Un informe que cada mes de mayo se presenta en Bruselas y es una especie de memorando que analiza la situación de la flota. Y en este informe la flota se segmenta por especificidades y por tipos. Este informe de flota, obligatorio para todos los Estados miembros, se elabora siguiendo unas pautas que emite la Comisión Europea. Guías que fijan criterios muy amplios, por cierto, y que España ha puesto en cuestión ante la Comisión Europea porque no reflejan fielmente la situación de toda la flota. De hecho, durante estos años España ha ido afinando esas guías y ha ido segmentando la flota cada vez más para que la foto del informe final se acerque cada vez más a la realidad, cosa que es de alabar por vuestra parte. De esta manera se pueden identificar los segmentos de la flota que se hallan en desequilibrio, es decir, que se encuentran en situación problemática. Y, en consecuencia, poder proponer un plan de acción ambicioso para poder dar respuesta a esta situación y volver a equilibrarla. Por ello, señor ministro, le pedimos que dedique especial atención a estos barcos, que segmente a esta flota específica en su informe, no la mezcle con otras, porque sus características la hacen especial. Pescan túnidos con cebo vivo y caña, y no las mezcle con otros palangreros, por ejemplo, que nada tienen que ver. De esta manera se podrá determinar cuál es la mejor solución para que estos barcos puedan seguir pescando túnidos con cebo vivo en otros caladeros, si fuera preciso, o, en el peor de los casos, si no se perfilara un plan de viabilidad, poder determinar su fin de forma ordenada y compensada. Este año tenemos que informar a Bruselas del contenido del informe de flota del conjunto de la flota española, de los 8.500 barcos que tenemos. Debo decir que estos 3 se encuentran en un segmento de flota que se puede considerar en equilibrio. Por tanto, no cabe aplicar medidas extraordinarias de las previstas en el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y de la Acuicultura. Fíjese, las 3 ayudas que he mencionado antes lo han sido con el presupuesto de España. Datos que nos llegan desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco, y es que se reduce el número de casos de sarampión detectados en Euskadi, pasando de 8 casos detectados en la semana previa a 3 casos detectados. Ahora mismo son 38 los casos actualmente confirmados, 18 de ellos en personal sanitario. Del total, 36 se derivan del brote detectado el pasado mes de noviembre en Vizcaya a partir de un caso importado. El resto corresponde a 2 casos notificados en Guipúzcoa. El primero en diciembre del año pasado, 2024, y que no había sido incluido por ser importado de otro lugar, de otro país, y no generar casos secundarios. Y el segundo también, pero en este caso, este mismo ya mes de febrero. Como decimos, nota que nos llega desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco y que mostramos en pantalla. Todos los casos han evolucionado, afortunadamente, favorablemente, siguiendo el patrón epidemiológico habitual en países y regiones con altas tasas de vacunación, como es Euskadi, que cuenta con una cobertura de vacunas de más del 96% para la primera dosis y más del 92% para la segunda dosis. A pesar de la remisión de la curva de esta, del sarampión, esta curva epidémica, continúa vigente, eso sí, el protocolo de vigilancia y seguimiento establecido desde el primer momento de forma coordinada por la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento del Gobierno vasco y Osakidetza, que es el que ha permitido la identificación, afortunadamente temprana, un factor que decimos siempre que es clave, y el pertinente estudio de contactos, valorando la administración en su caso de profilaxis y de medidas de vigilancia. Además, desde el departamento reiteran su recomendación de carácter temporal y con el fin de reducir al mínimo la transmisión para extremar las medidas preventivas, como es las mascarillas tanto en personal como en pacientes y acompañantes dentro de los centros sanitarios, y especialmente además en las zonas de urgencias, y mantener la alerta en consultas para poder hacer un diagnóstico precoz ante la más mínima sospecha clínica. El sarampión, recordamos, se transmite por vía aérea, por gotas y contacto con secreciones infectadas, y la mascarilla reduce la dispersión de este virus y protege a otros pacientes y acompañantes.
Bueno, y nos volvemos de nuevo al Congreso de los Diputados. Nos toca escuchar la participación de Euskal Herria Bildu. Su diputado, su portavoz, Óscar Matute, se ha dirigido al ministro de Industria, Jordi Hereu, sobre cuál es el apoyo del Gobierno central para la industria electrointensiva. El pasado 22 de enero de este año, las diferentes derechas de este hemiciclo, o buena parte de las derechas de este hemiciclo, decidieron tumbar un Real Decreto, el 9/2024, que incluía diferentes medidas. Medidas de orden social, que probablemente ya toda la ciudadanía conoce, las que tenían que ver con la revalorización de las pensiones, con las ayudas al transporte, con las ayudas a los afectados de la DANA o con un despliegue de diferentes medidas para proteger a los sectores de la sociedad en situación de vulnerabilidad. Pero junto a estas medidas había otra serie de medidas que tenían un carácter, un orden más económico. Eran medidas de ayudas para las pymes, medidas de ayudas para los autónomos y medidas de ayudas para diferentes sectores de la industria, entre ellos la industria electrointensiva. Sabemos que para las medidas sociales ya se va a volver a votar un Real Decreto que restituya esos derechos, pero seguimos esperando saber qué va a pasar con las ayudas o con las medidas de ayudas de carácter económico. Por eso le realizamos la siguiente pregunta. ¿Asegurará el Gobierno el mecanismo de apoyo para la industria electrointensiva decaído en el rechazo al Real Decreto 9/2024? Sin duda estamos trabajando para recuperar todas aquellas medidas que estaban contempladas en el Real Decreto Ley 9/2024 de orden económico e industrial. Allí había medidas muy importantes. Quiero citar el Plan MOVES para impulsar la movilidad eléctrica y efectivamente también lo que es la subvención del 80% de los peajes de acceso a la red de transporte y distribución que afecta de manera importante a la industria electrointensiva. Estamos trabajando para que estas medidas se puedan recuperar lo antes posible. Es importante para el desarrollo industrial. La industria, tenemos que defender su competitividad y uno de los grandes factores es establecer medidas que ayuden a la competitividad de la energía. Por tanto, sin duda estamos trabajando y yo pediría responsabilidad a todos los grupos parlamentarios porque la industria no espera y de esto depende miles de puestos de trabajo. La industria no espera y el mundo no se detiene. Y no pongo en duda que estén haciendo cosas y que estén trabajando, pero convendrá conmigo en que a la velocidad a la que giran los tiempos hay que hacer más y hay que hacerlo más deprisa. Por eso le instamos a que el segundo decreto, el decreto que contemple las medidas económicas decaídas el 22 de enero, llegue cuanto antes a esta Cámara, para que podamos ayudar y defender a la industria, porque probablemente no hay país con un futuro digno sin industria. Y esa es una necesidad imperiosa y creemos que junto a ese decreto que tiene que venir es necesario que se articule en la Ley de Industria medidas mucho más poderosas para evitar las deslocalizaciones. Yo no digo que no se hayan tomado medidas hasta ahora para evitar las deslocalizaciones, lo que digo es que han sido infructuosas, que han sido baldías. Buena prueba de ello, por desgracia, es el conjunto de trabajadores y trabajadoras que, por ejemplo, el día 16, es decir, este día 16 de febrero, se van a manifestar por las calles de Iruña para defender su industria que se está cayendo a cachos. Y creemos también que hay que resolver los cuellos de botella en la distribución eléctrica, que todavía hoy se dan, porque hay empresas que quieren electrificarse o reelectrificarse y tienen dificultades, como Vidrala en Laudio o como Viscofan en Sangocha. Creemos, en definitiva, que hay que intervenir en una dirección contraria probablemente a la que quiere Trump u otros, pero que hay que intervenir de manera decidida. Probablemente intervenir es la única manera eficaz para disipar las negras tormentas que agitan los aires y las nubes oscuras que nos impiden ver un horizonte más digno. Comparto con usted la preocupación por el impulso industrial. Tengo que decir que el sector industrial en España está manteniendo un vigor importante en el contexto europeo. Pero en todo caso estamos interviniendo. Estamos viviendo un proceso histórico de política industrial activa. En el 2022 se tomaron grandes decisiones para mantener la competitividad y, por tanto, nosotros ahora queremos prorrogar medidas que se tomaron en el 2022, como sería pues la subvención del 80% de los peajes. Pero hay otras medidas del Estatuto de la Industria Electrointensiva, del que derivan, por ejemplo, que este año dedicaremos 600 millones a la compensación por emisiones de CO2. Quiero recordar que en el 2018 eran 6 millones lo que dedicaba y ahora dedicamos 600 millones. También dedicamos 30 millones a las industrias electrointensivas en su transformación hacia una energía renovable. Y evidentemente tenemos el PERTE de descarbonización
miles de millones que estamos invirtiendo en la transformación energética de nuestra energía. Ayer mismo daba a conocer la concesión de 13 millones para Mercedes en Vitoria. Por tanto, son ejemplos de una estrategia proactiva industrial que está dando muchos resultados. Bueno, y tenemos al otro lado y le queremos dar la bienvenida, es uno de nuestros escritores, poetas favoritos, Julio González. Buenas tardes, Arratsaldeon. Muy buenas tardes, Arratsaldeon, Susana. Un placer encontrarte y encontrarnos en el espacio de Tele7. Exactamente, que es vuestra casa, Julio, desde hace un montón de tiempo y siempre, sí. Además, os acordáis, ¿no?, de esta casa, de este programa, para presentar, ¿no?, bueno, pues vuestras obras, ¿no?, vuestros escritos, novelas, libros de poesía, siempre nos dais aquí, ¿no?, como se suele decir, la exclusiva de todo lo que realizáis y creáis en el entorno universo poético. Y Julio, en este caso, además, en la presentación que va a tener lugar este lunes 17 de febrero en el edificio La Bolsa, en la calle Pelota en Bilbao, a partir, como decimos, ¿no?, 7:30, con un bueno, fin muy solidario, porque vamos a disfrutar de estancias de tu nuevo libro de poesía, pero en este caso también con ese cariz, ¿no?, solidario. Sí, el cariz solidario ha venido sobreañadido, es decir, es posterior a la escritura del libro Estancias. Pero se ha dado la circunstancia de que este año he podido conocer de primera mano la situación de algunas personas refugiadas y migrantes, sobre todo del Magreb, que están viviendo en estos momentos en los bosques de Guecho en tiendas de campaña. Me presté para darles clases de español y además pues ayudar en confeccionar comida para ellos, puesto que están en una situación muy precaria. Y una cosa llevó a la otra. Pensé que escribir poesías, escribir poemas está muy bien y sobre todo reivindicando la justicia social y demás, pero que también lo de dar trigo eso es otra cosa, ¿no? Y entonces he pensado, digo, bueno, pues lo poco que pueda sacar la venta de este libro lo voy a destinar íntegramente para esta asociación Pertsonalde que se ocupa de estas personas de una manera tan desinteresada. Y esa es la idea. Qué bonito, Julio. La verdad es que ojalá cundiera el ejemplo. La verdad es que, como comentas, ¿no?, aunar, ¿no?, poesía, arte, con la ayuda, ¿no?, las personas que lo necesitan, estas personas migrantes que para ellos, ¿no?, el sobrevivir día a día ya es arte, ya es, ¿no?, y echarles un cable y ayudar a esta asociación Pertsonalde, pues es importante. Con la venta de tu libro de poesía, Estancias, sí. ¿Qué algo nos podemos imaginar? Estancias, ¿qué habla? ¿Qué recorrido nos haces en este último libro, Julio? Bueno, del título puedo decir que la intención es reflejar lo que el libro contiene. Es decir, he pretendido que Estancias, el libro, sea un reflejo de la casa que habitamos. En las casas que habitamos tenemos distintas estancias o habitaciones y en cada una de ellas respiramos, sentimos y hacemos cosas diferentes, ¿no? Tanto en una sala que podemos estar viendo la televisión, en otro lugar estamos leyendo, en otro lugar estamos durmiendo, amando o soñando, etc. Entonces he pensado que tal vez que las casas que habitamos sean un reflejo de la casa del alma, ¿no? O la casa del alma es un reflejo de las nuestras, no lo sé. Pero en todo caso sí he querido hacer esa casa del alma, con sus diferentes estancias, con sus diferentes poemas y temas y sensibilidad. Con lo cual, dentro de ese hilo conductor, ¿no?, de esa casa, ¿no?, que tenemos dentro, ¿no?, dentro de nosotros mismos, nosotras mismas, hay diferentes estancias, diferentes temas, diferentes temáticas, diferentes poemas. Sí. ¿Alguno de esos temas que reflejas en Estancias, Julio, que nos puedes contar? Sí, bueno, naturalmente las estancias son compartidas y son comunes a todos nosotros, ¿no?, en general, pero los temas se van a repetir en distintos libros, pero con distintos puntos de vista. Encontraremos una estancia, por ejemplo, pues dedicada, por supuesto, a los efectos del amor, ¿no?, tanto positivos como negativos. Encontraremos otra estancia dedicada a los laberintos de la vida que nos lleva por distintos lugares,
y nos, en fin, nos proporciona aventuras y desventuras. Otra estancia podría ser hablar ya en plan un poco más filosófico o metafísico de la condición de existir y de vivir, ¿no? Y, por supuesto siempre también la condición de la muerte, de cómo morir y morir bien, etcétera. Otra estancia es muy novedosa y está dedicada íntegramente y además en poemas con métrica, es decir, con estrofas medidas y versos medidos, dedicada íntegramente a Miguel de Cervantes y el Quijote, donde van a aparecer personajes del Quijote, desde Dulcinea, Maritornes, Sancho, Don Quijote, por supuesto, Rocinante y un, un buen número de estos personajes, ¿no? Y bueno, y al final pues acabo con una estancia, un lugar donde habitar que yo que no soy creyente, no puedo decir que sea ateo, no sé lo que, pero bueno, por lo menos no soy creyente, creo que tenemos un fondo de espiritualidad, y esa sensibilidad no religiosa, pero sí espiritual, ¿no? Que a fin de cuentas nos hemos formado en un país de tradición católica y religiosa y tal. Entonces he cogido el Pater Noster en latín y cada versículo del Pater Noster lo he convertido en un poema, naturalmente desde la perspectiva no de la fe, sino desde una perspectiva humanista. Y ahí se recogen los 11 poemas del Pater Noster. Por supuesto, el último es el Amén, claro. Y esto es un poco la casa que he podido construir. Oye, Julio, ¿sabes, recuerdas qué número hace este libro Estancias de poesía? Para ti, ¿cuántos llevas ya? Este es el quinto libro en solitario. Sí, el anterior ha sido Poemas de Calendario, que salió en el verano pasado de 2024, editado por una editorial distinta de Vitruvio, con la que suelo publicar, que es de Sur a Sur, que lleva un amigo, muy amigo mío de Almería. Y bueno, pues él se dedicó su trabajo a este libro de poemas de calendario y detrás de este, pues ha venido este de Estancias con Vitruvio. Bueno, muchas colaboraciones, por supuesto también dentro de Noches Poéticas, Julio, el quinto en solitario, pero no vas a estar solo ni mucho menos el lunes, como decimos, 7:30, edificio de la Bolsa en la calle Pelota número 10, en pleno corazón del casco viejo de la capital vizcaína, porque vas a estar bien acompañado, además de todo el público, que invitamos a que acudan, entrada libre gratuita, que compren el libro Estancias, porque va a ir para esta asociación personal de ayuda y apoyo a personas inmigrantes, y que van a estar como contigo, Julio, en esta presentación. Bueno, espero que las personas conocidas, amigas y amantes de la lectura de la poesía, pues me acompañen, ¿no? El lunes a las 7:30 en el edificio de la Bolsa, en la calle La Pelota de Bilbao. Eso sería todo un placer. Si además eso se traduce en una venta de libros suficiente, pues mira, miel sobre hojuelas y con esto pues pondremos un granito más de ese trigo necesario para, bueno, pues para alimentar la esperanza de las gentes que no sé por qué no la pierden, porque viven en unas condiciones tremendas. Y junto conmigo en la mesa, pues estarán, por ejemplo, un buen amigo y un buen escritor, que es Fermín Barceló. Estará, por supuesto, el Julián Borao, de compañero de Noches Poéticas, y espero que pueda estar Pablo Méndez, el editor. También me acompañarán de Noches Poéticas pues a Inise Basalo y Andone Mendía, que leerán algún poemita. Y una cosa muy entrañable, muy especial, es que va a venir Maite Lorenzo, una actriz de Eibar, que organiza también eventos culturales en Eibar, y bueno, a la cual aprovecho para darle las condolencias porque acaba de fallecer su madre, pero vendrá el lunes y recitará o dramatizará un poema que le he pedido yo que sea Costas de Europa, un poema que está en el
el primer libro que publiqué, Testimonio de la desnudez, y que ya habla de esta situación dramática de las migraciones. Pues Julio, hacemos extensible esta invitación que aquí nos propones toda la gente que nos está viendo en Tele7 y escuchando en Radio 7 para que acudan el lunes y que se vendan muchos libros, muchas estancias y como siempre gracias por ser los primeros en conocer los detalles de esta nueva aventura poética. Julio, cuando queráis ya sabéis que esta es vuestra casa. Nos vemos en los bares y nos vemos en Tele7 y en este caso en el edificio La Bolsa en Bilbao. Un besito enorme. Un beso enorme, Susana. Gracias, hasta luego. un besito, es que ricasco. Bueno, y seguimos en Bilbao, porque del edificio La Bolsa, la calle Pelota, que será el lunes, la presentación del libro, ¿no?, de poesía de Julio González, nos vamos a pues un balance que hacen importante el Ayuntamiento de Bilbao. El compromiso de las comunidades de propietarias y propietarios de Bilbao con la conservación del patrimonio edificado pues es sobresaliente, nos dan un sobresaliente, está muy bien. El número total de ITES de esta inspección técnica de edificios presentadas en el propio Ayuntamiento bilbaíno hasta la fecha, pues han sido de más de 9.400. La ITE es una inspección técnica, recordemos, regulada por la normativa autonómica que obliga a la propiedad del edificio a velar por la conservación del inmueble, pero nos dan ese sobresaliente, comunidades de vecinos que, como decimos, la presentación de estas ITES en los últimos años, supone casi un 100% de los que están obligados a presentar, se ven que tienen que ser edificios de X años, casi llegamos al total, en más de 95%, así que buena noticia, un sobresaliente, nos ponen de nota. Hoy presentamos el balance de las inspecciones técnicas de edificios de Bilbao con respecto al año 2024 y los años anteriores. Recordar que la inspección técnica de edificios es una inspección técnica que tienen que pasar todas aquellas viviendas que tienen más de 50 años y sobre todo aquellas que quieren acogerse a subvenciones y ayudas públicas en sus procesos de rehabilitación. Desde ese punto de vista tenemos que comentar que Bilbao tiene un muy alto grado de cumplimiento de esta obligación de presentar las inspecciones técnicas de edificios. Desde este punto de vista, desde el Ayuntamiento de Bilbao queremos felicitar y agradecer a toda la ciudadanía la responsabilidad que está manifestando cumpliendo con esta obligación legal de las inspecciones técnicas de edificio. En concreto, el 95,98% de los edificios de Bilbao que tenían que pasar la inspección técnica de edificios lo han hecho a lo largo de estos años. En total, 8.194 edificios de 8.537. En total, el número de inspecciones presentadas en el Ayuntamiento es aún superior. En total han sido 9.409 las inspecciones presentadas. La razón principal es que hay viviendas que, aun teniendo menos antigüedad de estos 50 años, también han presentado una inspección técnica de edificio, como comentábamos al principio, para acogerse a esas ayudas y subvenciones públicas. En 2024 se han presentado el 48,28% de las inspecciones técnicas de edificio que se tenían que presentar, 253 de 524. Esto entra dentro de los parámetros habituales y normales, ya que hay muchas comunidades de vecinos que presentan los papeles al año siguiente de completar todos los trabajos de la inspección técnica de edificio. En 2025, 1.103 edificios tienen la obligación también de presentarnos esta inspección técnica de edificio, la ITE. 43 de ellos porque cumplen los 50 años y por lo tanto les corresponde ya pasar su primera inspección técnica de edificios y 1.060 edificios tienen que presentar una nueva ITE porque han pasado ya 10 años desde la última vez que la presentaron. Y como comentábamos al principio, también es obligación de las comunidades de propietarios renovar la inspección técnica de edificios 10 años después de la primera inspección técnica que hayan presentado. Bueno, y tenemos al otro lado, es un auténtico placer por recibirle, aunque sea de manera virtual. Nos da mucha penita no tenerle aquí en el plató de las tardes de Tele7, aunque no hagamos el empeño. Ojalá pueda un día acercarse a charlar, ¿no?, más directamente, pero bueno, oye, le tenemos al otro lado y les vamos a poder ver en directo este sábado 15 de febrero en la Sala Mito a partir de las 10 de la noche. Los auténticos rebeldes. Damos la bienvenida al otro lado, Carlos Segarra. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, amigos. Un placer, gracias por atendernos, Carlos, en plena, en esta gira durante todo este año 2025, cumpliendo además 45 añitos, ahí es nada, estáis nada, no parece que lleváis 5, la formación original, los verdaderos rebeldes 79, que vais a tener un 2025, estáis teniendo muy movidito, y este sábado recaláis en Bilbao. Carlos, 45 años, ahí es nada, ¿no? Pues sí, mira, te cuento, nosotros durante la gira de los rebeldes actuales de este 45 aniversario salíamos a hacer unos 20 minutos
o sea, de autoinvitado dentro de mi propio show con el trío original. Entonces, a Aurelio el contrabajista se le ocurrió hacer un mini LP, como uno que hicimos en el año 84, esto rock and roll de 5 temas, nos hemos venido para arriba, son 8 temas, y claro, ya que sacas un disco al mercado, pues aprovechamos la parte de invierno, que es un invierno muy caluroso, por cierto, para presentar este trabajo que está lleno de ilusión y está lleno de buenas vibraciones, porque tenemos lugares comunes, somos fanáticos, siendo muy melómanos, fanáticos del rock and roll, del blues, del swing, del jazz, y todo eso está presente en este disco Al Este del Edén y en esta mini gira de edición limitada, como me gusta llamarla. Exactamente, es esta oportunidad por diferentes ciudades, edición limitada, o sea que tienen que darse prisa, no sabemos si habrá repetición el año que viene, sí o no, quién sabe, lo importante es aprovechar el momento ahora mismo, y Al Este del Edén con temas también nuevos, ¿no? Hay alguna revisión de temas de Los Rebeldes, ¿no? Ya publicados, pero también esos nuevos temas, ¿no, Carlos? Bueno, de hecho solo hay un tema, Negro como el carbón, con una versión muy, muy diferente. Es un remake de una canción de nuestro primer disco, Cerveza, Chicas y Rockabilly, que estará presente en el repertorio, y el resto son temas nuevos. Por supuesto, en el vinilo, como te decía antes, son 8 temas, más 6 temas de clásicos de rock and roll, que hemos editado en single, desde Buddy Holly, Eddie Cochran, Chuck Berry, etcétera, que junto con los 8 propios que van en el vinilo, conforman el CD. Y todas esas canciones, ya digo, en los 3 primeros discos, más este Al Este del Edén, más un puñado de buenas versiones de buena música, pues a reventar, Bilbo. Este sábado, sin duda. Carlos, estamos hablando de esos 45 años, 45 aniversario. En vuestro haber, 15 discos publicados de estudio, 4 en directo. Sois historia viva, ¿no? Del rock and roll. Bueno, prefiero ser historia viva que historia muerta, para que no me voy a engañar, ¿no? Prefiero siempre una leyenda viva que una leyenda muerta. La verdad es que cuando nosotros descubrimos el rock and roll, más o menos todos nacimos sobre el año 60, 61, la mayoría de clásicos, muchos habían muerto. Los que no, pues como Jerry Lee Lewis o Chuck Berry han muerto hace poco, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia. Eres una leyenda viva, dice toda la vida. Prefiero ser leyenda viva que leyenda muerta. Carlos, ¿cómo recordáis esos inicios de Los Rebeldes, Los Auténticos, a principios de los años 80, ni más ni menos? Ha cambiado mucho la escena musical, ¿no? Que duda cabe, pero ¿cómo recordáis, ¿no? ¿Cómo eran también esas giras? Porque habéis recorrido, bueno, varias veces. Yo creo que si juntáis todos los kilómetros que habéis hecho, no sé, sería para dar como varias vueltas al mundo. ¿Cómo recordáis los inicios de Los Rebeldes? No sé si también hacéis ese balance, ahora que ya es una cifra bonita, redonda, son casi ya medio siglo, 45 años. ¿Cómo recordáis esos inicios de Los Rebeldes? Bueno, nosotros empezamos a finales de los 70. Ten en cuenta que nosotros empezamos con la transición, la primera democracia, hubo un cambio en el país político, vital, musical, en todos los sentidos. Entonces ten en cuenta que, por ejemplo, para ir de Barcelona a tocar a Jaén, Valencia llegaba en el semáforo de Europa, y para llegar a Sevilla tenías que cruzar Murcia por Alcantarilla, por ponerte un ejemplo. No había las vías, las autopistas que tenemos hoy en día, no había ni un TomTom, no había GPS, ibas con tu guía Kansas mirando los cuadritos, ¿no? Que si fuera 3 en raya para encontrar una población. Si tenías un pinchante sin gasolina, tenías que buscar el teléfono más cercano. Eso para empezar, ¿no? En lo que era salir de gira. Y luego, pues mira, ha ido cambiando desde entonces, pues el soporte que entonces era el vinilo, luego pasó el CD, luego el minidisc, y a día de hoy, cuando se daba por enterrado el vinilo, pues mucha gente está volviendo a comprar discos, porque es, digamos, un formato muy agradable. Puedes, digamos, recrearte en diseñar y ver una portada, que por cierto es nuestro gran amigo Tony Marmota, bajista de La Frontera y también gran diseñador, y yo creo que cambia el soporte y la manera de que tu música llegue al público. Hace años había un montón de programas musicales, un grupo podía salir hasta programas que no eran de música estrictamente, y ahora ya no hay programas de música, hay concursos, gente que canta canciones de otros, pero yo eso no lo considero un programa musical. Y curiosamente las redes sociales, que parecería a priori que es algo que puede acabar con músicas auténticas o de raíces, llámale como quieras, como el blues, el jazz, el flamenco, etcétera, etcétera, pues son la vía que tiene el público y los artistas para dar a conocer lo que hacen, y el público para seguir lo que están editando ahora mismo. Fíjate, Carlos, si cambian los tiempos y vosotros os adaptáis también a esos cambios, coméntame un nuevo videoclip hecho con inteligencia artificial. Pues sí, todo son herramientas. O sea, las herramientas las crea el hombre, igual que una calculadora, igual que un afinador, pues para hacer la vida más fácil. Y digamos que no teníamos ni idea de cómo poder plasmar la letra de Cadillac del 79, y se nos ocurrió pues ponernos en contacto con una gente mexicana que estaba trabajando en ello, y ahí tenéis el resultado.
Son herramientas, si las utilizas bien, pues el resultado es óptimo, como creo que ese es el caso. Carlos, el rock and roll sigue muy vivo, afortunadamente, lo vamos a comprobar con vosotros el sábado. Me imagino que vosotros también cuando vais a ofrecer los bolos, no sé si os fijáis, ¿no? Porque no nos consta y además lo vamos a ver, como decimos el sábado, que va gente a vuestros conciertos imagino que de diferentes generaciones, es decir, de esos medios finales de los 70, de gente que os escuchaba, ¿no? Inicios de los 80 os escuchábamos, a que, bueno, que ahora van también con sus hijos o sus hijas más jovencitos, es decir, enamoráis, ¿no? Y unís a varias generaciones, a padres y madres incluso. Sí, y algunos vienen muchos y sus padres, además ya. La verdad es que es muy curioso porque, claro, te pones en su situación. Cuando yo tenía 16, 17 años, iba a los conciertos, pues me gustaba ponerme en primera fila y quieres aprender de todo sobre ese artista, esa música. Y claro, nos encontramos con chavales y chicas muy jóvenes en primera fila que se lo saben todas las letras, casi mejor que yo, no tenía que decirlo, pero que sí. Y te piden canciones del principio que ni recuerdo saber ni siquiera grabado, ¿no? Y claro, hoy en día, gracias o a pesar de las redes, pues es muy fácil que te hagan peticiones, que antes eran solo a pie de camerino. Y bueno, nosotros con este Rebelde 79 lo que intentamos es, pues eso, ofrecerles esas canciones que los rebeldes actuales seguimos en la carretera, pero no podemos tocar porque tenemos muchos discos y no me gusta tocar más de 2 horas y media, lo que aguanto yo escuchando un concierto. Y la verdad es que es un orgullo y un honor, después de 45 años, ver que no solo te sigue la gente que te vio nacer como grupo, ¿no? O la generación siguiente, sino que gente que puede ser mis hijos o casi mis nietos, pues están allí pues disfrutando del rock and roll y de nuestra música, cosa que todo el mundo, pues por desgracia, no puede hacer. Carlos, en el bolo del sábado hay temas que no van a faltar, que no pueden faltar. ¿Qué nos puedes adelantar un poquito de lo que vamos a escuchar en el concierto en la Sala Mito? Pues como te decía, las canciones de nuestro primer disco, Cervezas, Chicas y Rockabilly, con el rol del Hombre Lobo, Loco de la Autopista, Soy un Rocker, canciones de nuestro disco de rock and roll, Esa Manera de Andar, Ave Nocturna, y luego pues presentando Al Este del Edén, los singles que hemos sacado, un par de versiones, Cadillac del 79 con inteligencia artificial, la canción que da título al disco, en el cual tenemos también un vídeo saliendo nosotros, que somos muchísimo más guapos que lo que hace la máquina. Si habéis visto Terminator, sabéis lo que quiero decir. Y un buen puñado de versiones que el público también nos pide, porque claro, cuando empiezas y solo tienes un disco en la calle, no puedes estar tocando hora y media o 2 con 10 o 12 temas, ¿no? Y todas esas canciones que al público le encanta y a nosotros nos encanta tocarlas para ellos, pues también van a estar en una noche salvaje, rebelde y rock and rollera. Carlos, ¿cuál es el secreto para estar así de bien, ser incombustibles después de 45 años al pie del cañón, con la música como por bandera? ¿Cuál es el secreto, si tenéis? Bueno, digamos que ganarte la vida haciendo lo que más te gusta, pues hace que este trabajo no lo veas como tal, ¿no? Y aparte es el veneno, como tenéis los periodistas. Hay oficios que son veneno, ¿no? Y sabéis lo que quiero decir. Señoría, volvería a hacerlo. Carlos, exactamente. Si volveríamos a nacer de nuevo, tú y yo haríamos lo mismo, ¿eh? Sí que sí. Por supuesto. Correrá. Carlos, este sábado, qué mejor, después de la resaca del viernes de San Valentín, pues oye, o bueno, incluso, es más, las entradas ya a la venta, pues es un buen regalo para las parejas, para regalarse, para quedar bien con nuestros seres amados, seres queridos, regalar un conciertazo, Los Rebeldes, este sábado en la Sala Mito a partir de las 10 de la noche, apertura de puertas un poquito antes a las 9. Carlos, un besito enorme y que viva la música, gracias. Nos vemos el sábado. Chao, gracias. Continuamos en las tardes de Tele7 y tenemos al otro lado, va a ser una charla muy interesante, no se la pierdan, para conocer qué hay de realidad, de ficción en lo que hemos visto, nos han contado, mejor dicho, o hemos visto en películas sobre los vikingos, ¿no? La cultura vikinga, sociedad vikinga, realmente eran sanguinarios, guerreros, guerreras, qué hay de realidad en lo que, bueno, pues hemos visto hasta ahora y que hay de bastante ficción. Para contarnos todos los detalles tenemos al otro lado a la historiadora y divulgadora Laia San José. Laia, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias, Laia, por atendernos, porque vas a despejar mucha duda y a alguno igual se le cae un mito, nunca mejor dicho, con el tema de los vikingos, sí, de la cultura nórdica, Laia, porque en La Huella Vikinga precisamente tratas un poquito de poner un poco de coherencia y orden
a todas esas creencias falsas, ¿no? Falsos mitos y tópicos en torno a los vikingos. Empezando por algo que a más de uno se le va, vamos, ya le hemos fastidiado el disfraz de carnaval de este año, porque que sepan que los vikingos no llevaban cuernos, ¿o sí? No, bueno, metafóricamente no lo sé, físicamente en el casco seguro que no, es uno de los mitos más extendidos que hay y yo creo que afortunadamente hoy en día ya mucha gente lo tiene claro porque hay mucha gente que hemos ido como haciendo mucho hincapié en el tema y bueno, hay mucha producción audiovisual hoy en día que ya no los saca con cascos con cuernos, pero sí es como el mito estrella, sí. Es el mito estrella, cascos, ¿no? Con cuernos, con alas, como decimos, algo que seguimos viendo, veremos, ¿no? En estos carnavales, pero bueno, vamos a desmontar, porque la huella vikinga desmontas algunos de esos tópicos y mitos acerca de la cultura nórdica y antes de meternos de lleno a algunos de esos tópicos y mitos, Laia, eres una auténtica experta en recorrer, ¿no? La huella vikinga y en la cultura nórdica. ¿De dónde viene antes de nada, Laia, esta pasión? Pues yo estudié historia y mientras estudiaba historia en la carrera siempre me fascinó bastante el tema de los vikingos, pero precisamente por eso, ¿no? Por esa huella que tenemos un poco alrededor, ¿no? A mí me pilló un poco pues la época alta de cierto tipo de música que hablaba con letras de mitología nórdica y tal, y bueno, pues a mí era un tema que me interesaba. Intenté hacer algún trabajo en la universidad, me dijeron que no se podía porque no había mucha documentación, así que bueno, cuando terminé la carrera, pues dio la feliz coincidencia de que empezó la serie Vikingos, que la ha visto todo o casi todo el mundo, y ahí fue cuando decidí especializarme en este tema, así que ya hace unos cuantos años, la verdad. Laia, ¿y de dónde viene esa imagen que tenemos de los vikingos, de estos hombres, mujeres, ¿no? Hablábamos, ¿no? Por ejemplo, del tema del casco, pero también, ¿no? De la sociedad vikinga como una sociedad o unos guerreros despiadados, sanguinarios. ¿Eso se corresponde con la realidad? ¿Y de dónde viene esa imagen que tenemos en la cultura popular? Se corresponde a la realidad en parte, ¿no? Al final estamos hablando de sociedades de hace más de 1000 años. Digamos que a los vikingos les ha caído un poco el San Benito de sanguinarios y de salvajes, pero la realidad es que no lo fueron más que otras sociedades contemporáneas a ellos o que otras sociedades similares a ellos. Lo que pasa es que a los vikingos les pasa una cosa curiosa, que es uno de sus principales problemas, y es que los vikingos son una sociedad prácticamente ágrafa, digamos que no escribieron casi nada ellos sobre sí mismos. Tenemos alguna inscripción rúnica y tal, pero es muy poquita información. Entonces el grueso de la información que hemos tenido hasta hace relativamente poco eran aquellas crónicas, o sea, esos textos que otros escribieron sobre ellos, ¿no? Pues esos ingleses que les recibieron en monasterios que saquearon, esos franceses que les recibieron en ciudades que saquearon. Entonces, claro, lo que escribía esa gente pues no era lo más amable sobre ellos. Entonces, claro, a lo largo de durante muchos siglos lo que hemos tenido es solo esa visión de la sociedad nórdica que nos dejaba pues una visión pues muy salvaje, muy sanguinaria, pero bueno, ya te digo, no demasiado diferente a cómo se habrían comportado otras sociedades similares, otras sociedades parecidas en algunos aspectos. Y luego al final, y es algo que hago mucho hincapié en el libro, casi todo se reduce al siglo XIX. El siglo XIX es un momento en el que aparece la historia como, digamos que la historia se institucionaliza como ciencia, y a partir del siglo XIX vamos a fraguar esa imagen del vikingo pues con esos cascos con cuernos, con esas ropas casi trogloditas, ¿no? Esa imagen que nos ha acompañado hasta hace relativamente poco, la verdad. Bueno, Laia, el propio término vikingo es una invención moderna, ¿no? Exacto, volvemos a lo mismo. Como ellos no escribían sobre sí mismos, pues no sabemos cómo se llamaban a sí mismos, ¿no? Entonces, al final, a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, cuando se recupera un poco este interés por esa parte del pasado escandinavo y del pasado germánico, pues claro, hay que darles nombre, hay que delimitar lo que hacían y hay que ponerles nombre. Entonces se recurrirá a algunas palabras que no tenemos muy claro qué significaban, que aparecen en algún registro de piedras rúnicas y demás. Y bueno, pues digamos que ilustrados y decimonónicos empujaron un poco el término vikingo, viking en inglés, y a partir de ahí pues vikingo en el resto de idiomas que se han ido traduciendo. Y bueno, pues es un término en el que se le fue añadiendo toda una serie de características según quién los estudiaba, según quién hablaba de ellos. Entonces es un término muy... es una especie de significante vacío, porque significa muchas cosas, pero no todas exactamente, o que no se corresponden realmente a la realidad luego.
Con lo cual, muchas veces, ¿no? Bueno, series, películas, ¿no? En torno a la cultura nórdica, los vikingos, no es algo de ahora, reciente, no son modas, sino que ya el interés, ¿no? Por esta cultura nórdica viene de lejos, de siglos atrás. Sí, sí, sí. Yo creo que a nosotros nos da la sensación que ahora hay como mucho interés porque es el tiempo en el que nosotros vivimos. Pero si tiramos unas décadas atrás, ya había productos culturales que cogían a los vikingos como protagonistas, ¿no? Pues desde la serie Vicky el Vikingo, pero también hemos tenido películas como la de Kirk Douglas, que es como un hito del cine. Y cada vez que vamos tirando para atrás nos los encontramos, ¿no? Pintores del siglo XVII, XVIII, XIX pues ya tuvieron interés, escritores del XVIII, del XIX ya escribían poemas y novelas sobre los vikingos. Lo que pasa es que es todo como una especie de círculo, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo. La era vikinga termina como en el siglo XI, más o menos, a mitad del siglo XI. Van a pasar unos cuantos siglos en los que, digamos que, sobre todo desde Europa, se pone más el foco a la hora de estudiar el pasado y de mirar el pasado, se pone más el foco en nuestro pasado, digamos que clásico, el pasado griego, el pasado romano. Y digamos que lo que pasó por ahí en el norte de Europa pues no nos había interesado demasiado, pero con la llegada del 18 y 19, romanticismo, nacionalismo, sí que algunos estados, algunos países, digamos que rescatarán un poco a los vikingos de esa nebulosa en la que se habían quedado, y a partir de ahí llevamos 300 años creando productos culturales, evidentemente cada producto adaptado a su contexto y a su tiempo, pero no es diferente hacer una serie de vikingos hoy en día que, por comparar, que lo que hizo Wagner a lo mejor en el siglo XIX con sus óperas, que al final es un poco lo mismo. Fíjate, Laia, no solamente que también, ¿no? Eran guerreros, sino también eran exploradores, comerciantes y algunos hasta diplomáticos, es decir, algo que ahora mismo nos choca cuando decimos lo de vikingos, pero esa es la realidad. Claro, tú piensas que, y esto por ejemplo es una cosa que explico en el primer capítulo porque me apetecía dejarlo súper claro desde el principio, nosotros al final utilizamos la palabra vikingo para delimitar un concepto, ¿no? Y ese concepto lo usamos un poco como si dijésemos romano, griego. Lo que pasa es que vikingo no lo podemos comparar, no eran un pueblo homogéneo, no eran una tribu, no eran una raza, no eran ni una cultura. No se nacía vikingo, se hacía vikingo. Al final, vikingo lo que es, si nos ponemos súper estrictos en lo que significa vikingo, vikingo es una persona que entre finales del siglo VIII y finales del siglo IX, al principio en Escandinavia, pero luego también lo podrá enrolarse desde casi cualquier sitio. Es una persona que decide en algún momento de su vida, sobre todo cuando es tirando a joven, hacer algo que los escandinavos y las escandinavas no habían hecho hasta entonces, que era saquear. Digamos que esos saqueos, que son los que luego a nosotros nos han llegado a través de crónicas y que son absolutamente ciertos, es lo que da nombre o lo que caracteriza ese momento en Escandinavia tan concreto, ¿no? No llega casi a 300 años en los que una parte de la población escandinava se dedicó a ello. Pero si nos ponemos estrictos también, pues la mayoría de la población en Escandinavia durante ese tiempo se dedicó sobre todo a ser granjero, a ser lo poco agricultor que se podía ser en Escandinavia en aquel momento, eran comerciantes y también fueron diplomáticos, porque al final algo que hacen también a partir de ese momento, ligado a que en ese mismo momento se produce algo súper importante, que son las mejoras navales, y de repente tienen unos barcos increíblemente potentes, increíblemente rápidos, que llegan a cualquier sitio, es viajar más lejos. Entonces, claro, también viajarán a otros sitios en son de paz, por decirlo de alguna manera. Luego, bueno, pues alguno de esos viajes se les torció y acabó mal, ¿no? Pero en líneas generales hubo muchos viajes que eran pues para explorar, para comerciar, para establecer relaciones diplomáticas. Y bueno, si yo puedo casar a mi hija con el rey de no sé dónde o con pues lo que se hacía en la Edad Media, básicamente. Laia, pues La huella vikinga, que es este maravilloso libro donde vamos a poder conocer todos los detalles y además reales y verdaderos, desmontando esos falsos mitos, esas creencias, ¿no? En torno a la cultura vikinga, la cultura nórdica, pero eso sí, con un lenguaje muy ameno, o sea, que la gente no piense de, como es divulgadora histórica, como es historiadora, esto es un tratado aquí, no me voy a enterar. Es muy directo y eso lo queremos también dejar claro antes de despedirnos, Laia, que es para todos los públicos y que va a ser algo que nos engancha desde el principio.
Sí, sí, sí. Yo quería hacer un libro que profundizase, que explicase muchas cosas. No solo contarte lo que tú crees que es sobre los vikingos, sino de dónde viene todo, porque me parece súper interesante no saber solo si una cosa es verdad o no, sino de dónde ha salido, ¿no? Pero lo quería hacer en un lenguaje como el que yo utilizo en redes sociales con toda mi comunidad, un lenguaje sencillo, que se lo pueda leer cualquier persona, que tengas la sensación que te estoy contando algo, incluso en un bar tomándonos una caña, porque me parece que se puede hacer muy buena historia y muy buena divulgación con un lenguaje súper sencillo que llegue a todo el mundo. Pues Laia, ahí rendidos a los pies de los vikingos y vikingas, porque había vikingas también, ¿no? Claro. Por supuesto, por supuesto. Anda. Porque había mujeres y porque alguna también saqueaba, o sea, también, por las dos cosas. Sí, es que, exactamente. Laia, un besito enorme y enhorabuena por el libro, de verdad, un pedazo de libro. Otro para vosotros, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, y antes de despedirnos nos vamos a Éibar, porque el gobierno vasco construye en este municipio una promoción de 36 viviendas de protección oficial con fachada industrializada que mejora la eficiencia energética y el control de la ejecución. Bueno, pues con esta nueva partida de 36 VPO nos despedimos. Mañana volveremos con más temas en las tardes del 7. Vidarte, agur. Quiero agradecer también a Denise, que en pocos meses es ya la segunda visita que realiza aquí a Éibar, la primera a Txonta, ahora aquí con, en fin, este edificio que se está construyendo, 36 viviendas de protección oficial. Y bueno, pues en definitiva es no solamente evidencia el trabajo que está haciendo el Departamento de Vivienda en poner en marcha los planes que se precisan para tener más vivienda, que es lo que nos hace falta, sino también evidencia el compromiso, ¿no?, que tiene el Departamento de Vivienda con la ciudad de Éibar, y que además no es un compromiso que se queda meramente en el papel, sino que tenemos distintos ejemplos. Uno de ellos que tenemos aquí, las 36 viviendas, además con métodos constructivos novedosos, diferentes, en fin, más verdes también, por todo lo que se nos ha explicado. Pero también este es uno de los ejemplos. Tenemos muchos más. En resumen, en los próximos años en Éibar vamos a tener más de 300 viviendas protegidas y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. ¿Dónde tenemos más ejemplos? Pues tenemos en lo que es el antiguo juzgado de Bitxor Sarasqueta, que se está transformando en alojamientos dotacionales. Vamos a tener 19 allí. AIBE, una empresa que antes estaba en Txonta, ahora está en Macharia, y que tenemos un edificio industrial en desuso que forma parte además de un proyecto Europan para su transformación también en alojamientos dotacionales. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos por otra parte el edificio La Peira, que compramos el ayuntamiento hace unos años en la calle Barrena, también para su transformación en vivienda protegida. Y por último, también la primera visita que hizo el consejero a Txonta, una promoción de viviendas con 200 en marcha, ¿no? Por lo tanto, como digo, la apuesta que hace la Consejería de Vivienda es clara, ya venía de antes también, del consejero Iñaki Arriola, está siguiendo el consejero actual esa senda, y yo creo que más allá de todos los proyectos que hay encima de la mesa, que como digo, creo que es poner y hacer realidad soluciones para las necesidades que tenemos hoy en día, eso está claro. Creo que es también un ejemplo de cooperación, y es un ejemplo de cómo las instituciones y cómo las administraciones públicas tienen que actuar y tienen que colaborar para solucionar los problemas que tiene la ciudadanía, ¿no?, alineadas y colaborando. Y por lo tanto, pues bueno, estos son los que he mencionado, unos ejemplos. Estoy seguro que vamos a tener otros proyectos encima de la mesa pronto, y por lo tanto, como digo, ejemplo de trabajo conjunto y ejemplo de lo que es una apuesta de una institución de la Consejería de Denis Itxaso por la ciudad de Éibar, y en fin, pues nosotros encantados de que sea así y de colaborar lo máximo posible en tener, como digo, vivienda protegida para Éibar. Yo creo que este nivel de colaboración, y he de decirlo hoy aquí, tiene especial valor, porque hay ciudades en Euskadi que tienen suelo y que es relativamente fácil urbanizar y hacer vivienda. Es evidente que nosotros hacemos un esfuerzo económico y hacemos un esfuerzo de inversión en ciudades que necesitan y tienen una alta demanda. Quiero recordar que hay unos 700 unidades convivenciales en Euskadi registradas, en Éibar, perdón, registradas en Etxebide, que demandan una vivienda protegida en alquiler. Eso quiere decir que hay una necesidad social. Pero Éibar es lo que es. Éibar es una ciudad complejísima en términos urbanísticos, es una ciudad que apenas tiene espacio y que se ha ido construyendo a base de ir recuperando altura y sobre las lomas. Por tanto, el hecho de que el Ayuntamiento busque nuestra colaboración cediéndonos el poco espacio y echándole mucha imaginación a hacer ciudad,
pues también le doy valor. Y quiero también decir que hoy se da un pequeño paso para Eibar en materia de vivienda, pero se da un gran paso en lo que es la filosofía de la vivienda protegida, de la vivienda social industrializada.